Esto como tema, siempre hago lo que no quiero hacer. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien me puede decir, me pasa lo mismo? Siempre hago lo que no quiero hacer. Y quiero no tener mucho preámbulo, más bien vamos a la palabra, vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar. En el libro de Romanos, capítulo 7, verso 18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Para aquellos que dicen, es que me he echado muchas ganitas para cambiar. ¿Qué dice la Biblia? Que en ti no mora el bien. O sea, tengo una noticia, ya no le eches ganas. Te vas a terminar echando a perder. ¿Ok? ¿Alguien conmigo? Y mira lo que continúa. Porque el querer el bien está en mí. O sea, como que yo mismo me animo, pero no lo hago. Me acuerdo cuando yo estaba en las drogas, gracias a Dios, hace ya muchos años, y yo decía, es más, hasta me iba a jurar. ¿Cuántos dicen, yo también me juré pastor? Mira, y en verdad, digo, yo no creí en la Virgen porque realmente no, pero hasta esa me le juraba. No, sí, yo no voy a tomar en 6 meses, no me voy a drogar en tanto tiempo. Y nada más salía, me encontraba a alguien, me subía a su carro y venga la alegría y... bueno, ¿verdad? Y continúa la escritura. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, o sea, tal parece que la escritura me describe de que yo solito me doy palo. ¿A poco no? Solito. ¿Para qué quiero un enemigo? Yo conmigo me basta. Y continúa. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Te voy a leer otra versión del mensaje, me pareció formidable. El mismo Romanos capítulo 7, verso 18, pero en la otra versión. Conozco la ley, pero aún no la he podido cumplir. Y encuentro que el poder del pecado sigue saboteando mis mejores intenciones. Obviamente necesito ayuda. Me doy cuenta de que no tengo lo que se necesita para vivir como quiero vivir en Dios. Puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo. ¿Te das cuenta? Y continúa. Decido hacer el bien, pero realmente no puedo. Decido no hacer nada malo, pero lo hago de todos modos. Mis decisiones, por buenas que sean, siempre encuentro que algo salió mal. Y continúa. Esto sucede tan continuamente que es predecible. En el momento en que decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar. Realmente me deleito en los mandamientos de Dios, pero es bastante obvio que no todo mi ser se une a ese deleite. ¡Sas! Cuando leí esta versión me dieron ganas de darme a palos, pero es la realidad. Todos queremos hacer algo bueno, pero no lo podemos hacer. Y quiero enfocar este mensaje totalmente a aquellas personas que hoy no tienen gozo. Y te voy a mostrar hacia dónde te voy a llevar. Acabo de expresar, siempre hago lo que no quiero hacer. Es decir, ¿cuántos de nosotros desean ser felices? Todos queremos gozarnos, todos queremos tener paz, pero siempre hago lo que no tengo que hacer. Y voy y meto la pata. Las 4, ¿verdad?
Y este mensaje quiero mostrarte una realidad bíblica en la que el Señor a todos nos creó con un fin. El propósito es gozarnos, disfrutar su paz, estar en una perfecta unidad, ser partícipes de su voluntad. De hecho, la Escritura me muestra que Dios nos diseñó para no tener sed del mundo. Es decir, que si tú y yo tenemos sed de ir a echarnos unas bien frías, de ir y discutir con alguien, de imponer mi voluntad, es porque no estoy echando mano de lo que Dios tiene para mí. Es decir, si Dios me creó para saciarme en Él, es porque Él tiene todo lo que me va a completar. Pero como no lo hacemos, como hago lo que no tengo que hacer, voy y me meto en el pecado, me echo un clavado en ello, y ahora me encuentro de que mi vida ya no es victoriosa, sino que es un caos. Y volteo metros más adelante y veo que ya mi familia la perdí, veo que el dinero lo perdí, que mis sueños están destruidos, porque siempre hago lo que no quiero hacer. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y recuerdo que me obsequiaron mi primer carro, y como mi primer carro pues era mi juguete nuevo, ¿verdad? Hasta yo lo lavaba personalmente, así, hasta con cepillo de dientes las llantas, aunque no lo creas, y siempre hacía lo que no quería hacer. Y terminé destruyendo mi primer carro. Amaba mucho a mi papá y terminé haciendo lo que no quería hacer. Rompí mi relación con mi padre. Amo y amaba mucho a mi mamá y hacía justo lo que no tenía que hacer, y rompía vez tras vez mi amistad con ella. Es decir, mis amados, yo encontré algo y hoy te lo quiero compartir y dejarlo en las tablas de tu corazón, y es que la cantidad de tropiezos que todos tenemos hoy son a causa de que nos salimos del escondedero de Dios. Cada vez que tú encuentres que tropezaste con un pecado, que tropezaste con una mala actitud, que echaste a perder algo, es porque te saliste del escondite de Dios. Si tú y yo analizamos nuestra vida, vamos a encontrar que las mejores relaciones que Dios nos dio hoy están rotas. ¿Por qué? Porque no las supimos administrar en el Señor. ¿Alguien conmigo? Si nosotros permanecemos en el Señor, nada nos va a azotar, nada nos va a quebrar, nada nos va a seducir, porque de acuerdo a la Escritura, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, está por encima de todas las cosas, y nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Él está aquí sentado y yo al lado de Él. Es decir, que la misma posición que Jesús tiene delante del Padre es la misma posición que yo tengo delante del Padre. Pero al momento de que no me cae el 20, o que yo me aparto y me paro y me voy por allá, eso me hace tropezar y ahora encontrarme tan lejos de Dios, que siento que mi terminación es el fracaso, es la culpa, es el error. Y eso es de continuo un ataque, una saeta de destrucción masiva de Satanás para cada uno de los hijos de Dios. Vuelvo a la carga. Si tú y yo permanecemos sentados con Cristo, permanecer es no me muevo, entonces me daré cuenta que cuando venga Satanás contra mí, el que se va a parar a favor de mí es el Señor, no yo a defenderme. Pero ¿qué sucede? Nos paramos así, Jesús, yo me la sé. No, estamos juntos.
En el libro de Colosenses capítulo 3 verso 4 nos muestra que Cristo es nuestra vida. Que tienes que estar buscando cosas fuera de la vida del Señor. Por eso todos, o la gran mayoría de la gente que ama a Jesús, no se siente saciada, no se siente parte de la casa, no se siente como una familia, porque fue hecho mano de las cosas que le rodean y no se enfocó en que Cristo es nuestra vida. De acuerdo a la Escritura, Jesús está por encima de todas nuestras batallas. Y tú puedes estar por encima de todas las batallas solo si te quedas escondido en Él. Porque de acuerdo a la Escritura, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero parece que le dices a Dios, no, yo me la sé. Yo puedo pasar mi conflicto en mi matrimonio, yo puedo pasar mi conflicto con las drogas, yo puedo pasar mi conflicto con mi temperamento, con mis emociones, y todo ese cúmulo de pensamientos va a provocar que tengas una vida sin gozo, sin paz. Es decir, mira, vamos a ver algo. El gozo no es reír. Qué bonito que todos nos riéramos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Pero no, ese no es el gozo. Gozo no es reír. Cuando el Señor me explicaba esto, me asombré. Porque yo pensaba que el gozo es siempre tener una sonrisa dibujada. Pero el Señor me enseñaba, el gozo es recibir todo lo que estás viviendo con agrado, con contentamiento, con buena voluntad. Pero yo dije, todas las cosas que recibo no son buenas. Y el Señor agregó, quizás no lo estás entendiendo, pero todo lo que viene de mí siempre te va a edificar. Hoy no lo entiendes, pero mañana lo comprenderás. Porque todo lo que estás viviendo hoy, si lo recibes con gozo, será para tu edificación. Es que un hijo está haciendo esto o aquello, es que mi trabajo, es que mi propia vida. Si tú comprendes que todo lo tienes que recibir con gozo, entonces tu vida no solo será de bendición hoy para ti, sino mañana para otros. Date cuenta que las batallas que hoy estás pasando simplemente son el preparativo para catapultarte en bendición. Pero si no lo recibes de esa manera, automáticamente te volverás un Judas. Sentados todos alrededor del Señor Jesús, Él era el único que no recibía con gozo nada. Van y se humillan ante el Señor, le traen una gran ofrenda, una mujer abre su corazón, empieza a derramar el frasco de alabastro, y por ahí Judas, ay, eso lo hubieran vendido y hubiéramos obtenido una buena ganancia, porque no lo recibió con gozo. ¿Cómo recibes algo bueno del otro? ¿Alguien conmigo? Mis amados, vivir con gozo es tener una genuina vitalidad. Pero muchas veces encontramos que en vez de tener una genuina vitalidad, vivimos en una continua pereza, en una continua congoja, en una continua tristeza y una nefasta ansiedad. ¿Y eso por qué? Porque hay cosas tan ocultas en nosotros que han cerrado la puerta del gozo y no nos permite ser uno con el Señor, a pesar de que Él lo ha prometido. ¿Cómo llegar a ese lugar de gozo? ¿Cómo llegar a ese lugar donde yo me siento completo? No hay vuelta atrás. La salida es humillarme a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me humillo a Dios, Él me va a mostrar lo que me falta, pero también lo que me sobra. Y quiero que imagines una balanza. En el libro de Daniel nos muestra que el Señor está enfrentando a un rey y le dice: tu reinado ha sido pesado y ha salido falto.
Que hoy el Señor te enfrentara a su gracia, a su persona, y hoy te dijera: hoy eres pesado en balanza. ¿Cómo saldríamos? ¿Faltos o sobrados? Cualquiera de las dos se resuelve humillándonos delante del Señor. Yo quiero comenzar a mostrarte una serie de cosas las cuales nos roban el gozo. Y vamos a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 18. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira, yo me he enfrentado a cosas que hasta digo: ay, ¿por qué? Por mi culpa, ¿no? ¿Verdad? Yo mismo no quiero mentir. Y ahí voy. Quiero aprender a guardar mis ojos, mis oídos, mi boca. Y ahí voy. Hay veces que no quiero abrir la boca. Y ahí voy. ¿Por qué sucede eso? Y no es solamente a mí, es inevitable. Porque de acuerdo a la Escritura, en mí vive el mal. Mis amados, cada vez que yo me topo con esta torpeza, me doy cuenta que hay áreas en mi vida que siguen atadas al pecado. Y eso se contrapone cuando yo encuentro en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a una vida muy elevada, totalmente victoriosa, pero esta carne no sometida me lleva a experimentar el fracaso. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué no soy fructífero? ¿Por qué siempre la misma burrada? Fácil, porque esta carne no está sometida y me guía al fracaso. Yo quiero mostrarte algunos puntos interesantes que he encontrado en la Escritura y que los quiero dejar en tu corazón. Y la primera manera que nos lleva al fracaso es nuestra propia naturaleza. Ese deseo de querer ser superior a la otra persona. Es decir, lo que conocemos como orgullo. Y el orgullo te lleva a la envidia. Y la envidia, si no la sueltas, automáticamente te va a llevar a la incredulidad. Pero también el orgullo nos va a impulsar a señalar el error de los demás. Pero no solo eso, sino que nos va a colocar en la plataforma de pensar: yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Y quiero recordarte que fuera del Señor nada podemos hacer. Cualquier tipo de orgullo, mis hermanos, nos va a apartar del Señor, nos va a impedir avanzar. Hay muchas ocasiones que escucho en los padres de familia: estoy muy orgulloso de mi hijo. ¿Sabes? Cuando tú estás diciendo estoy muy orgulloso, estoy muy orgullosa, estás colocando a tu hijo como si fuera un Dios. Porque te estás exaltando en la vida de esa persona. Dice la Escritura que ninguno de nosotros nos jactemos entre tú y yo, sino que nos jactemos en que lo conocemos a Él. No en que mi hijo es muy bueno, o que me salió un negocio, o que mi apellido tiene reconocimiento. No, una persona orgullosa siempre se va a ver destruido. ¿Por qué? Porque cuando observe que a otro le va mejor, no lo va a soportar. Una persona orgullosa nunca tendrá corazón de siervo. Vamos más allá, una persona orgullosa no puede resistir el éxito del otro. Y cuando la otra persona comienza a crecer, comienza a avanzar, comienza a crecer, el orgulloso siempre va a buscar encontrarle el conflicto, encontrarle el error. ¿Por qué? Porque el orgullo te lleva a la envidia. Y de acuerdo al libro de Génesis, el primer asesinato fue fruto de la envidia. ¿Alguien conmigo?
El siguiente tropiezo que te quiero describir es el corazón malo, el corazón incrédulo. Y vamos a hacer examen hoy. Quizás me vas a decir, no, yo sí creo en Dios, por eso estoy aquí. Y ciertamente le preguntas a alguien en la calle y le dices, oye, ¿crees en Dios? Y la respuesta casi de cajón es, sí, sí creo en Dios. Bueno, pero como este mensaje no es para alguien de la calle, sino es para ti, yo quiero mostrarte algo. Muchos de nosotros, cuando nos toca, estás en medio del conflicto y el Señor te da una palabra. El Señor no está resolviendo tu problema, te da una palabra de esperanza y te cuesta trabajo confiar en esa palabra. O que el Señor te diga, tienes que soltar tu voluntad en mí, tienes que aprender a caminar de una manera diferente, tienes que dejar que yo te corrija. En ese momento nos damos cuenta que no podemos hacerlo, porque es un corazón malo, un corazón incrédulo. Al momento de que muchos se enfrentan a la prueba, muchos se asustan, se inquietan. Aún en el libro de Isaías dice que muchos declaran, no hay Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que has escuchado la palabra, a pesar de que has recitado tú mismo la palabra, no confías en ella. Mira, vamos más allá. Muchos hoy estamos viviendo en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que leer la Escritura y no lo haces. Sabes que tienes que orar y no lo haces. Y eso te va a llevar a una vida donde Dios no puede estar. Y una vida sin Dios es una vida atada a mi carne, a mi yo. ¿Y cuál es el resultado? Destrucción. Y vuelvo con lo que comencé. Hago justamente lo que no quiero hacer. Quiero orar, quiero adorar, quiero leer la palabra, pero no lo hago. No me quiero drogar, no quiero gritonear a nadie, no quiero ponerme bravo. Y ahí va. Cualquier parecido con la realidad, el hermano tiene la culpa. Ok. Pero vamos a ver un poquito más allá. Si tú y yo prestamos atención en los pequeños detalles, puede salir a la luz si vivimos o no bajo la carne. ¿Para qué me voy a algo muy grande? En los pequeños detalles, en las cosas más sencillas, hay argumentos en nosotros mismos que nos llevan a declarar, es que yo prefiero esto me conviene más, esto es mejor para mí, a mí me gustaría esto. Esos pequeños detalles, esos argumentos reflejan que no estás sometido a Dios, sino sometido a tu carne. Eres impulsado por tus deseos y no por lo que el Señor te guía a hacer. Es que yo prefiero, es que yo busco, es que yo. El asunto se desperdició. Siguiente característica que nos lleva a vivir una vida sin gozo, es decir, una vida en fracaso, son nuestros deseos y nuestras pasiones. Toda relación adúltera que tengamos, de fornicación, esas miradas sin control o esas relaciones imprudentes son sinónimo de que no hemos logrado someter, controlar nuestra carne, nuestra conducta. En el libro de Job declara que Job mismo hizo este pacto: haré pacto con mis ojos para no ver virgen. Y a mí me taladra ese versículo, porque no solamente se refiere a mis ojos, se refiere a mis oídos, se refiere a mi boca, se refiere a cada uno de mis 5 sentidos que tiene que estar sumergido en la presencia, disciplinado para no pecar contra Él. Si no aprendemos a disciplinar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca,
habrá millones de oportunidades para que terminemos estando de espaldas al Señor. Si tú te das cuenta, miles de personas que aman a Dios no están en victoria a causa de que sus 5 sentidos no están sujetos a Dios. Y mira lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 6, verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Wow. Otra característica de aquellos que tienen una vida de fracaso o una cualidad que te lleva a una vida sin gozo son las amistades. ¿Qué es esto? Ciertamente no podemos evitar relacionarnos con la gente del mundo. De acuerdo a la Escritura, nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Por lo tanto, tenemos que permanecer en el mundo. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan al Señor, no para que yo me convierta a ellos. Dice la Escritura que hay en común entre Satanás y Dios, y lo aplica a nosotros, que hay en común entre un creyente y un incrédulo. La realidad es, no podemos huir del mundo, pero ojo, el Señor nos exhorta vez tras vez: no tengamos ligaduras, amistades, alianzas, y menos una relación sentimental con un incrédulo. Y te voy a mostrar por qué. A lo largo de mis días y a lo largo de escuchar varias experiencias de hermanos, he encontrado que las amistades rompen matrimonios. Las amistades colocan al hijo contra el padre, a la madre contra la hija. Las amistades van a influenciar, a generar actos delictivos. Obviamente, estas 3 que te estoy diciendo son un fruto de que la misma amistad te apartó de Dios. Date cuenta, cuando tú estás aquí en la casa del Padre, es un ambiente diferente. Hay amor, hay abrazos, hay bendición, cosas bien bonitas, algo que en el mundo no se da. ¿No te gustaría llevar el ambiente de la casa de Dios al mundo? ¿O te gustaría traer el mundo a la casa de Dios? Necesitamos comprender, eres la sal de la tierra, tienes que estar en el mundo, sí, pero tienes que aprender a separar. ¿Alguien conmigo? Otro lugar donde se gesta el fracaso es la mente. Muchos aquí el Señor habló a mi corazón y me impacta saber algo bueno, pero también algo malo. Muchos no están batallando con su sexualidad, tampoco están batallando con su orgullo, quizás tampoco están batallando con el amor al dinero, pero no pueden dominar, no pueden gobernar su pensamiento. Entre nosotros hay muchos con una mentalidad distraída, desviada, inestable, que parece que gira y gira en círculos viciosos. Hay otros que están llenos de ilusiones, llenos de imaginaciones, otros cuantos obsesionados por hambre y deseo de conocimiento, otros más nada les sacia. Y eso es un reflejo de una mente alimentada por la carne, no alimentada ni sujeta al Señor, sino llena de una gran impureza. Y quiero mostrarte algo. En nuestra mente se gesta el cúmulo de imaginación. ¿Ves que
hay comentarios de, es que los niños tienen mucha imaginación. Ok, quédate con eso en mente. Cuando cualquiera de nosotros echamos a volar nuestra imaginación, la imaginación arraigada en nuestra mente comienza a gestar muchos pecados que bajan al corazón del hombre. Y la Escritura me dice que en el corazón, ¿qué se gesta? Las guerras, la violencia. ¿Qué más? Ayúdame a predicar. Los asesinatos, las tranzas, las guerras, los adulterios. Es decir, no puede haber un pecado que no esté entrando primero por tu imaginación. Vamos a aplicarlo un poco. Y a mí me ha pasado muchas veces, y creo que no soy el único. Muchas veces te topas en la calle a alguien, un hermano, o vas a su casa, y como esa persona no responde tan amistosamente como siempre, y más bien lo ves serio, meditando, pensamos, estará enojado conmigo. ¿No te ha pasado? Yo a veces soy medio paranoico y digo, ¿qué le habrá pasado? ¿Le habré hecho algo? ¿Habré dicho algo que le ofendió? Y hay una realidad. No nos detenemos a pensar si la otra persona está pasando un mal día, o tiene dolor de cabeza, o una uña enterrada. Ve tú a saber. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué te traigo aquí? Porque en tu mente se generó tanta imaginación, que esa imaginación te lleva a crear pensamientos de división, de destrucción, de conflicto. Y ahora el hermano está de malas conmigo. ¿Y qué haces? Te apartas. Y Satanás ganó la batalla. Velo desde otro punto. Nuestra imaginación siempre nos va a jugar chueco. Siempre nos va a lastimar. ¿Por qué? Porque torpemente pensamos que podemos discernir lo que hay en el corazón del otro. Es que está así por esta razón. Y lo peor de todo es de que nos atrevemos a poner palabras en el otro. Me va a decir, me va a responder, me va a platicar. Y todo a causa de la imaginación. De hecho, la imaginación nos lleva a un mundo, llamémosle así, de completa ilusión, donde las cosas solamente son reales para ti, pero no son reales en el mundo que te rodea. Y ese cúmulo de ilusiones te lleva a algo que Dios le llama, que hacemos juicios y prejuicios. Y así como juzgas, serás juzgado. Tenemos que aprender a comprender que nuestra mente la tenemos que tener sometida al Señor. Porque si no, no nos va a permitir tener una vida en victoria. Muchos tienen hambre de conocimiento, no para hacerse más inteligentes, no, ahí te va lo peor, sino para siempre poder opinar, siempre poder dar un criterio, porque hay personas que no confían en Dios, sino confían en su pensamiento natural. Y eso también delante de Dios nos roba el gozo, nos lleva al fracaso. ¿No te pasa de que hay una plática entre 2 o 3 personas y que nadie te invitó a dar tu opinión y ahí vas un poco? A veces me gustaría tener los labios cosidos, en verdad, o ni ir a la reunión, porque me doy cuenta de que tengo tantas ganas de abrir el pico, pero cuando me doy cuenta solo lo abro. Bueno, ya sabrás lo demás. Quiero mostrarte otra razón por la cual las personas son llevadas al fracaso. Nos somos robados del gozo y es nuestro cuerpo. No me voy a enfocar en algo impuro, sino en algo que te va a destruir si tú pasas por esto. Muchos de nosotros estamos tan obsesionados por nuestra figura. Es que yo tengo que estar delgado, yo tengo que ser guapa,
yo tengo que estar bien parecido. Llegamos al punto de que nos volvemos nosotros nuestro propio Dios. Es que tengo que guardar esta dieta, tengo que guardar ciertas horas de descanso, tengo que tener cierto arreglo personal, y no nos damos cuenta de que nos estamos levantando a nosotros mismos en un pedestal, y tú mismo te rindes adoración. ¿Y cómo lo sé? ¿No te ha pasado de que no pasas una buena noche y al día siguiente estás bien bravo? Y tu carácter es así rudo, reacio, hasta te dice tu esposa: no dormiste bien, ¿verdad? Y eso se debe a que el refugio lo encuentras en tu propio cuerpo y no en un descanso, en el reposo de Dios. Mis amados, no nos obsesionemos tanto con algo tan pasajero como este pedazo de carne, como este bodoque. La Escritura nos dice que vamos a ser revestidos con una vestimenta diferente. Mira, si estás flaco, gloria a Dios. Si estás gordo, doblemente gloria a Dios. Si estás como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, gloria a Dios. Si así parece que te robaron, te mataron y te destruyeron, gloria a Dios también. No te obsesiones con eso, es pasajero. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, ¿qué dice? No te escuché. En servidumbre. Quiero mostrarte algo. El apóstol Pablo nos está exhortando a: ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Muchos hemos sacrificado nuestro tiempo de oración por ir a dormir. Muchos hemos sustituido nuestro tiempo de la palabra por platicar con alguien, o una comida, o una cena. Estamos juntos. Hay otros que no sirven a Dios porque tienen demasiadas ocupaciones. Y la palabra dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no es al hombre, es a Dios. Vamos a ver el siguiente punto. Otro lugar donde se desarrolla una vida de fracaso o una vida sin gozo, y es nuestro carácter. ¿Nadie dice nada? Te pido, por favor, ponte casco. Entramos en algo difícil. Diga conmigo: mi carácter. Por la mañana recordaba un refrán que dicen en el mundial: genio y figura hasta la sepultura. ¿Lo han escuchado? A ver, algún pecador que diga: yo también lo escuché, pastor. Bien pecadorazos, muy bien. Y yo le preguntaba a mi mamá: ¿a qué se refiere eso? Porque lo he escuchado muchas veces, pero no le pongo mucha atención. Y complementaba esta parte del mensaje. Me dice: es alguien que no quiere cambiar. Es decir, familia, una persona que sabe, bueno, tú le has dicho: es que así es ella. Mira, no le digas: está en un momento difícil. O que te salga genio y figura hasta la sepultura. Bien fácil, no quiere cambiar. Pero yo tengo una noticia: Jesús en la cruz del Calvario no solo te libró de tu pecado, sino que te libró de ti mismo. Amén. Es decir, muchos de nosotros somos bien legalistas, bien religiosos. Miren, hoy quería predicar en esta facha, porque no quiero ser religioso. Un día voy a predicar en pijama, vas a ver. Porque no se trata de lo que hay afuera, se trata de quién está en ti. Muchos otros son bien liberales, así como que comamos, bebamos, al fin mañana moriremos. Ahí le echamos de rienda suelta a la hilacha. Algunos otros, mis hermanos, son rígidos. Si las cosas no se hacen a mi manera, está mal. Pero hay otros peores, son bien perfeccionistas, bien controladores, bien inflexibles, son como el sultán.
el juez supremo. ¿Alguien conmigo? Pero hay algunos otros que caen en un juego del mundo, y es a más duro ponga mi semblante, a menos amable sea, a menos dulce sea, más sabio, más perfecto y más inteligente voy a verme. Así nadie se me sube a las barbas. Es una realidad. Ese es un conflicto en el carácter. Pero también hay otros que son demasiado débiles, que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Otros más que posponen todo. Y esta palabra las mamás la van a odiar y los hijos se van a identificar cuando le dice a la mamá: hijo, saca la basura. Ahorita. Posponemos todo. Ve a bañar al perro. Ve a bañarte tú, por favor. ¿Estás conmigo? Ahorita. Posponemos todo, y el Señor me decía algo horrible: mis fríos ni calientes, yo los vomitaré. Ahorita. Mis amados, aprendamos a no posponer nada. ¿Alguien conmigo? Hay algunos otros que les gusta sacar ventaja del otro. Ay, eso es de ley. Pero hay muchos más que les gusta que saquen ventaja de sí mismos para hacerse la víctima. Pero te voy a mostrar otro conflicto de carácter muy horrible que se mueve entre la gente cristiana. Y es que son tan severos consigo mismos y tan severos con su propia familia que ellos piensan que son el Espíritu Santo para señalarle el error al otro. Ay, mis pies que están al revés, pastor. Se anda muy pastoral. Mira, hay unos más que son bien comunicativos. Parece que se apellidan Chapoy. Mis amados, es necesario que siempre guardemos la desnudez del otro. No descubramos el secreto. Pero hay otros que son bien exagerados. Mira, ven una arañita así chiquita. Y es un arañón grande, me va a comer. Y hay apenas el piojito ahí. No seas exagerado. La exageración aplica cuando agrandas mucho algo o cuando lo disminuyes, y en las dos son mentira. Ay, ¿ya viste? Esa bandera estaba gigante, del tamaño del muro. No seamos exagerados. Date cuenta, todo lo que estoy hablando no es para hacerte reír, sino para enfocarte en que tu carácter y mi carácter siempre está anclado en la manera en la que hablamos. Es decir, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos moldee, jamás vamos a tener una vida de gozo ni de victoria. ¿Alguien conmigo? Pastor, está muy exagerado. Es una realidad. Pero también veamos algo. A todos nos es tan normal, tan cotidiano observar el error de los demás en vez de sus virtudes. Y el Señor me daba a entender algo y me decía: acuérdate que en el error del otro tú te reflejas. ¿Por qué no veo a Cristo en el otro? ¿No será que no veo a Cristo en mí mismo? Es más fácil ver el conflicto de él y decir: ay, es que estoy bien mal yo también, a ver a Cristo en él y decir: Cristo se refleja en mí. Estamos dejando pasar la mejor virtud, la hazaña más gloriosa en la cruz, y prefiero ver el error. ¿Alguien conmigo? Vamos a ver la siguiente característica de aquellos que pueden tener una vida en fracaso o una vida sin gozo, y es no obedecer la palabra.
quiero que observes lo siguiente. No solamente me quiero enfocar en lo negativo del pecado. Todos sabemos que en el pecado no hay nada bueno. Ven conmigo. Te voy a poner algo diferente. También nos enfrentamos a lo bueno de decidir por mí mismo. Libre albedrío. Es decir, cuando yo tomo cualquier decisión, estoy tomando la consecuencia de quién me va a guiar o por quién voy a ser guiado. Yo decido venir a la iglesia, nadie me pone una pistola. Estoy decidiendo ser pastoreado por Dios. Estoy decidiendo tomar un consejo de alguien del mundo. Estoy decidiendo escuchar a alguien. Recuerda que la voz que tú escuchas es la voz que te va a pastorear. Y esa voz o es Satanás o es el Señor. Por la mañana recordaba, la mayor parte de personas que estamos aquí, vamos caminando desde hace, con unos 3 años, con unos 5 años, con otros ya casi 10 años. Y a lo largo de este tiempo, tengo en mi corazón que la gran mayoría por lo menos ha leído una vez la Biblia de tapa a tapa. Una. Hay con otros que ya llevamos la tercera o la cuarta o la quinta vuelta, no recuerdo. Es decir, que la gran mayoría hemos leído los 663 mandamientos que hay en la Biblia. Pastora, ¿no hay 10 nada más? No, hay 660 y tantos. Ok. O bueno, te la dejo barata, con esos 10. ¿Los cumples? ¿No será que no estamos obedeciendo la palabra? Vamos más allá. La Escritura nos dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó. Ok, ¿te sabes el versículo? ¿Lo vives? Ya salió. No soy casado, pastor. Soy divorciado. No, estás mal. Porque cuando la palabra me dice que Cristo amó a su iglesia, yo también tengo que amar a mi hermano. Porque Cristo dio su vida por esa iglesia. Había una hermana. Ella sabía que debía someterse a su esposo, pero siempre le discutía un poquito. Siempre, un poquito, sí, un poquito. Hasta que un día fue enfrentada por Dios y le hizo entender: no has sido sumisa a lo que mi palabra dice. ¿Sabías también que la Escritura nos dice que nos es contado como pecado estar tristes? Regocijaos, dice la Escritura. Nos es contado como pecado afanarnos. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos que obedecer la Escritura. Había una señora que había tenido 9 hijos. 2 de ellos se habían muerto. Obviamente era una mujer muy afanada, buscaba atender a sus hijos, era muy ansiosa. Y alguien se acerca con ella y le empieza a expresar: la palabra nos dice que no nos afanemos. Y esta señora dijo: no, ¿cómo puede existir una madre que no está afanada y que no está ansiosa? Siempre tenemos que tener todo bien por adelantado. Y puso en su lugar al predicador. Pero no se daba cuenta que ciertamente había perdido a 2 hijos a causa de la tumba, pero los 7 que le quedaban se habían apartado porque su carácter los había alejado. Démonos cuenta, familia, que es necesario obedecer la palabra, de una o de otra manera. Siguiente característica o siguiente punto, de aquellos que no viven en gozo o que viven una vida de fracaso: no darle a Dios lo que nos pide. Si tú estás casado, Dios te exige, ¿qué dije? Exige, no te está pidiendo de favor, te exige tu matrimonio a sus pies.
Si eres padre de familia, te exige. ¿Qué? Exige tus hijos a sus pies. A todos y cada uno de nosotros, estén casados, no estén casados, estén abandonados, solteros, viudos, pásele, lleve. A todos el Señor nos está exigiendo que nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras actividades, nuestro dinero esté a sus pies. Pero hay una característica que todos tenemos, y es que siempre buscamos reservarnos algo para nosotros. Siempre. Yo encuentro en el Antiguo Testamento que el Señor exigía un 10% para Él, para consagrarlo a Él. Y a los levitas y sacerdotes les exigía el 100%. Pero ahora encuentro en el Nuevo Testamento que esa ley queda apartada, y ahora el Señor exige toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Es decir, está buscando un 100% tuyo a sus pies, no solo del pastor, sino de todos sus reyes y sus sacerdotes. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? Porque el Señor me decía, muchos no lo hacen porque no me conocen. Pregunta, ¿cuál es el tipo de Dios que tienes tú? ¿Qué piensas quién es Dios? Podrías argumentar y aventarme una letanía y predicarme de los atributos de Dios. Está chido, qué bueno, pero ¿quién es para ti Dios? Yo he encontrado que una persona que genuinamente se consagra a Él, con todo lo que tiene, su esposa, sus hijos, su dinero, todo, siempre le va mejor que al que no se consagró. Hace un ratito veníamos de camino y una hermana me decía, fíjese pastor, que de repente me he dado cuenta que no tengo dinero, pero gracias a Dios siempre viene mi hijo o mi hija y me da. ¿Por qué? Porque eso es fruto de que esta persona se consagró a Dios, y Dios toma como responsabilidad personal tu necesidad. Tal parece que a más tú te consagras a Dios, más tú le das a Dios, Dios te dice, ven, acércate y toma más de mí. Pero como no lo estamos haciendo, Dios no te puede abrir su tesoro. Necesitamos confiar más en Él, entregarnos más a Él, porque entonces así Él nos hará vencer y nos dará más fuerza. Una vida consagrada a Dios es reflejo de una vida en victoria. Vuelvo a repetir, una vida consagrada a Dios es una vida en victoria. La última característica, no sacar a luz el pecado. Y me dirás, no, eso sí no me falla. Yo siempre sé que soy bien pecadorazo, siempre confieso mi pecado. Hay un argumento que el Señor me enseñaba, y es, no confiesan su pecado porque en su corazón mismo lo han ocultado y no están dispuestos a abandonarlo. Y mira lo que dice la Escritura, Salmo 66, verso 18. Si no hubiera confesado, mira cómo dice, el pecado de mi corazón. O sea, estamos viendo un adjetivo posesivo. Es mi pecado, es mío de mí. Así dices, es mi iglesia, mi pastor, mi esposo. Aquí dice, mi pecado. Y el Señor me mostraba, cuando tú haces propiedad tuya, posesión tuya, un pecado, lo has subido en el pedestal, y yo no me puedo sentar contigo hasta que lo bajes de ese lugar, hasta que bajes de ese pedestal tu sentir, tu afán, tu deseo, tu sueño. Tienes un sueño, deseas hacer algo, mejor destrúyelo.
Pastor, es que estoy muy ilusionado o ilusionada con esto que va a suceder. No lo subas al pedestal, si no Dios no se puede glorificar. ¿Alguien conmigo? Si tú interpones a algo, un deseo muy personal, cualquiera que sea, un negocio, un futuro con una persona, y lo tienes ahí, Dios nunca se va a glorificar. Jamás. ¿Por qué? Porque el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. ¿Alguien conmigo? Quiero ir terminando con lo siguiente. La relación que todos tenemos con el pecado. Mira, muchos, y esto lo descubrí en carne propia, y no te sientas mal por lo que voy a decir. Dios nunca va a aplaudir tu esfuerzo por no querer pecar. Dios nunca va a aplaudir tu actitud por alejarte del pecado. Lo que Dios sí va a aplaudir es tu dependencia cuando te humillas y confiesas tu maldad. Y le dices, Señor, no puedo con esto, no puedo con aquello. Hasta ese momento Dios te aplaude y se acerca y te levanta. Pero si haces un esfuerzo por no pecar, dice, ok, éntrale a tu lío. Porque estás batallando en tu fuerza y nunca vas a ser victorioso. No sé de todas las cosas que te he compartido, si hay alguna entre ellas que tengas que vencer. Pero Dios ha llamado a todos sus hijos a libertad, a vivir en gozo, a ser tú mismo la pluma del escribiente perfecto, para ir dictaminando su perfecta voluntad en tu caminar. Pero también Dios nos ha llamado a someter este carácter destructivo que no nos ha permitido avanzar, que te ha mantenido estancado. Dios nos ha llamado a consagrar todo lo que es nuestra vida para comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Pero hay una última cosa que he comprobado: la bendición de Dios. ¿Alguien quiere ser bendecido? Amén. Creo que eso. ¿Alguien quiere ser bendecido? Amén. La bendición de Dios solo va a llegar hasta el momento que la mentira es detenida. Pastor, no digo mentiras. Vamos a desnudarlo. La mentira de ocultar tu carácter. La mentira de ocultar un pecado. La mentira o la facha de mostrar una imagen que no eres. Las pasiones con las que estás batallando. Al momento de no sacarlas a luz, estás mintiendo al otro. Hasta que es quitada la mentira, Dios se glorifica. Amén. Y hoy quiero invitarte a que juntos vayamos al Señor y desnudemos nuestra mente. No importando con qué estés batallando, porque todos sabemos que hay más de algo con lo que batallamos. Nuestro carácter, nuestra manera de imponer nuestra vida, algún pecado oculto. Hasta que lo hagas, podrás hacer lo que Dios espera que tú hagas. Cierra un momento tus ojos, vamos a orar juntos.